Bueno, saludos cordiales a todas y todos en este ciclo de foros de la Semana Nacional de Lucha por la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Venezuela, en el marco de los 19 años de la tragedia de Provegrán y en el marco del centenario del natalicio del padre de la medicina del trabajo y la salud de los trabajadores y las trabajadoras en Venezuela, el doctor Emilio Cañizares Guedes. Hoy vamos a abordar el foro 19 años de Provegrán. Y en el marco de este foro vamos a tener como invitado al profesor Érico Maña, al doctor Francisco González y a la abogada Zuleima Guerra, familiar de las víctimas de Provegrán. Vamos a arrancar con el profesor Érico Maña, su ponencia, los accidentes de trabajo y la impunidad empresarial. Adelante, profesor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, uno siempre es dispuesto a participar en todos estos eventos por lo que he escrito, pues. Esta es una actividad que es necesaria porque ni el Estado, ni los sindicatos, ni los empleadores parece que les huyen. Y entonces no, tenemos que conmemorar los 100 años de natalicio del fundador de este tema en Venezuela, que es Emilio Cañizares Guedes, y tenemos que recordar siempre el martirio de 9 hombres allá en esa planta en Provegrán. Bueno, en ese sentido, he trabajado el tema que vengo trabajando para mi tesis doctoral, que es el tema de la muerte en el trabajo, pero asociado a lo que vamos a llamar la impunidad. Pero en este caso lo voy a trabajar mucho más amplio. No voy a quedarme en el tema de la muerte en el trabajo, sino en general. Voy a hablar entonces de los accidentes de trabajo y la impunidad empresarial. Como ven allí en la presentación que sigue, yo soy Érico Omaña, soy ingeniero mecánico egresado de la Universidad Central de Venezuela hace unas cuantas lunas, 1975 para más detalles. Hice una maestría en ingeniería ambiental y desde que estuvimos en PDVSA, hace unos 12 años atrás, 13 años atrás, poco después del paro, creamos los posgrados de higiene ocupacional, de seguridad industrial y uno de ambiente en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y hoy estoy en condiciones casi de defender mi tesis doctoral con ese tema de la impunidad empresarial, pero en este caso vinculado a la muerte de trabajadores. En este caso no voy a trabajar sobre eso. Bueno, para tener contacto conmigo o a través de nuestra asociación, la Asociación Venezolana de Higienistas Ocupacionales. Y esta es una foto que más o menos se parece a como estoy hoy en día. Bueno, lo primero que vamos a definir, la lámina que sigue, es el concepto de accidentes de trabajo. Perdón, no el concepto, la situación con los accidentes de trabajo. No voy a entrar a decir lo que dice la ley al respecto de la materia o cualquier texto en general. El primer detalle que vamos a observar es que la LOCSIMAT está aprobada desde el año de 1986 y desde entonces estableció sanciones para aquellos empleadores cuyos trabajadores pues se accidentaran o incluso se enfermaran por responsabilidad de ellos, de trabajo incorrecta o presionar a los trabajadores. En todo caso, violaba la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo en el país. Bueno, un gran problema que tenemos es que no hay nada, data precisa, pues que el INSACER existe, ha sido muy transitorio el tener alguna data aceptable y en los últimos años ni siquiera ha tenido data. Pero con la poca data que se tiene, uno puede especular, esa es la palabra que explica, que desde el año de 1986, en que se creó la ley, se promulgó la ley por primera vez, hasta la presente fecha, han ocurrido en el país más de 2.200.000 accidentes de trabajo, de los cuales más de 10.000 fueron accidentes de trabajo fatales. Eso en este periodo de casi 34 años, algo así. Otro elemento que hay que considerar es que la data de accidente de trabajo medio disponible no aclara nunca, medio disponible quiero decir que de lo poco que se tiene, no se aclara el tipo de discapacidad que generó.
o es fatal o no es fatal. Eso es todo lo que uno pudiera conseguir en aquellos años en los cuales hay alguna data de accidente de trabajo. Pero además de eso hay que sumarle que, bueno, no hay data de mortalidad por enfermedades ocupacionales, pero existe a nivel internacional una relación 1:10. Podemos decir entonces que en Venezuela están ocurriendo han ocurrido del año 1986 a la fecha unos 100.000 casos de muerte por enfermedad ocupacional. Cifra asombrosa. Claro, muchos países, este, muchos países no llevan data y Venezuela es uno de esos países. Y así, bueno, también tenemos que definir lo que es impunidad empresarial. Impunidad empresarial es la cualidad de impune. Viene de la palabra latín impunitas. La impunidad entonces es una cualidad del impune, que debe entenderse como que el delito ejecutado no es castigado de acuerdo a la ley que le da a ese delito el carácter como tal. Entonces, un poco eso es lo que mi tesis que voy a elaborar acá, la impunidad, producto de una serie de razones que vamos a ver más adelante. Sin embargo, esta frase que he conseguido por allí, me parece que retrata muy bien el contenido de la ponencia. Esa frase es de Heinz y Navarrete. Heinz es el profesional, el investigador que ha desarrollado todo ese tema del moving en el trabajo. Y ahí está la publicación donde puede ser revisada. Se consigue en internet fácilmente. Ellos dicen, porque Heinz y Navarrete, ellos dicen, eso está entrecomillado, lo que pasa es que parece ahí, no sé por qué no sé, usan comillas modernas, dice, en el mundo occidental, altamente industrializado, el lugar de trabajo es el único campo de batalla que queda donde las personas pueden matarse unas a otras sin correr el riesgo de ser llevadas a juicio. Eso porque trabajando desde el tema del moving, un acoso de trabajadores o empresarial, podría fácilmente una persona a que se suicide. Hay unos cuantos casos, sin embargo, a nivel mundial que he revisado, donde se ha llevado a juicio al patrono por ese tema. Creo que uno o dos casos, por lo menos lo que he revisado a nivel mundial. Pero eso también es aplicable a todo el tema de los accidentes de trabajo. Porque bueno, es eso, el ambiente de trabajo es un lugar donde el empresario comete el delito y no termina preso, porque vamos a ver que parte del problema, que la muerte en el trabajo, el accidente en el trabajo, cuando se viola una norma de seguridad en el trabajo, es un delito. Y eso hay que empezar ¿cómo se dice? A mentalizarlo, a socializarlo. Además de eso, en esta contextualización tenemos que señalar que el marco regulatorio es muy amplio. Está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 87, está el Código Civil en 3 artículos que aparecen mucho en la sentencia, el que tiene que ver con el 1196, que tiene que ver con daño moral, y lucro cesante y daños emergentes en el artículo 1106. Está también la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y los trabajadores, y por supuesto la LOCSIMAT. A eso hay que agregarle la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, el reglamento de la LOCSIMAT, el reglamento de las condiciones de seguridad y higiene en el trabajo y una serie de normas, muy pocas por cierto, elaboradas por ISACER y muchas de carácter nacional, elaboradas por el antiguo COVENIN, que ahora se llama Sencamero, no sé, porque siempre estamos cambiando los nombres a las cosas acá. ¿Qué sucede? Y la próxima lámina nos lo va a mencionar. Vemos que hay unas responsabilidades contempladas en la LOCSIMAT. Unas responsabilidades, y ojo, me estoy metiendo en terreno de los abogados, pero me disculpan, no es intrusismo, sino que uno tiene que estudiarse esas cosas. Hay unas responsabilidades que son las responsabilidades objetivas, que producen indemnizaciones. En la LOCSIMAT del 2005 están contemplando los artículos 129 y 130. Y en la Ley Orgánica del Trabajo están contemplados en el artículo 560, que establece la obligación de indemnizar exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o por parte de los trabajadores o aprendices.
Y están las responsabilidades subjetivas, que son las que deben llevar a pena de prisión, que según la LOXIMAT está contemplado en el artículo 131. Bueno, con todos estos elementos, en la lámina siguiente, podemos ver entonces lo que significa el tema accidentes e impunidad, cómo los concretamos. Bueno, recordemos, ya lo dijimos, pero vamos a recordarlo nuevamente, que desde 1986 al presente han ocurrido, yo digo que no menos, de los cuales más de 10.000 fueron accidentes fatales. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es el gran problema? Que a los tribunales penales, que donde una vez declarado que el accidente es un delito como tal, es donde llegan o de donde deberían llegar los casos. Bueno, a los tribunales penales solo han llegado unos pocos casos por daño subjetivo. Y de ellos, solamente no se han sentenciado más de 5. Yo creo que son 4. Pero bueno, aquí van a intervenir unos abogados más adelante y quizás pudieran aclararme, o algún luchador social o algún delegado de prevención. Pero entonces, si yo digo que tengo por lo menos 10.000 casos fatales y apenas en 4 o 5 casos tengo sentencia, y entonces, ¿qué sucedió con los otros 9.996 casos? Bueno, si es una señal de impunidad, que me explique a alguien cómo se puede llamar eso. Y si lo aplicamos al tema del daño objetivo, incluso en casos fatales ha habido esa situación, pero dependiendo del nivel de discapacidad del accidente, hay unos niveles de indemnización que deberían ser inmediatos, pagarse inmediato. No, la gente tiene que recurrir a un tribunal para que se lo pague. Pero en todo caso, hay muchos más casos que el tema de la mortalidad en el trabajo, pero no son significativos ante 2.200.000 casos. Entonces, como en términos de que mi es abogado, lo que hace es leer sentencias porque le interesa, porque ha vivido, ha formado parte de alguna de esas investigaciones, etcétera, uno se pregunta, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo revisar eso? Y entonces lo primero que nos planteamos fue revisar algunos casos. Algunos casos, en este caso, el primero que vamos a revisar son casos, en la lámina que sigue, casos de naturaleza administrativa. Ese caso de naturaleza administrativa, es decir, donde el juicio no va a penal, sino va o se queda en el contencioso, creo que así es que se dice. En este caso tenemos el primero, en la alcaldía del municipio de San Cristóbal, un caso donde el INSACEL actuó incorrectamente. Se puede ver en la siguiente lámina, donde la sentencia del INSACEL fue anulada por el tribunal, dado que el INSACEL demostró o llevó que la persona se había accidentado y se trataba de un accidente en tránsito, en itinere, y bueno, la empresa demostró, en este caso la alcaldía, que no, que ese señor andaba fuera de su ruta, no andaba y no iba para su casa, estaba en hora de servicio y andaba, bueno, a alta velocidad. Entonces, el tribunal anuló la sentencia del INSACEL. La que sigue es una sentencia donde el tribunal ratifica al INSACEL. Es una ratificación de sentencia en la cual se da no lo quería agarrar, ya me lo agarró. Se da contra la empresa Bimbo de Venezuela, que en el contencioso pues había tratado de demostrar que lo que la decisión del contencioso era una certificación de enfermedad colocada en lo que es vicio de falso supuesto, es decir, un poco como cerró la sentencia de allá de San Cristóbal. Y bueno, no, el tribunal, no, en este caso la sala de casación no aceptó lo que se planteó en su momento, de manera que se ratificó la sentencia del INSACEL. El siguiente son casos, los menciono, porque son casos de imputación
casos de imputación, donde ha habido imputación a prevencionistas. El primero de ellos es en Tacoa, por allá en 1982. Ahí les pongo en mi blog personal, que se llama Natura y Trabajo. Natura y Trabajo. Está bien descrito el caso de esta primera sentencia, la primera oportunidad, pero no hubo sentencia. Eso finalmente quedó de la mayor impunidad del país, porque ahí murieron muchos trabajadores. En Tacoa fue la primera vez que se le declaró prisión se judicializó, como dice ahora, se judicializó, como se dice ahora, se judicializó a un gerente de seguridad. Es más, también a un técnico de seguridad industrial, que incluso fue el que estuvo preso mientras el tribunal liberó y se cambió al juez. Terminó siendo un caso de la mayor impunidad en el país. Tal caso de Murphy de Venezuela, Cartón de Venezuela, donde en instancia se declaró responsabilidad del gerente de seguridad, pero se ha cambiado de estado y bueno, la empresa, la transnacional, quedó liberada, solamente quedó responsabilizado el contratista, que de paso es el única persona que quedó estudiante de ausencia por ese delito. Y hay un caso del Parque de Diversiones Iberoamericano, un caso no fue mortal, fue un caso de un herido de mucha gravedad, donde también el gerente de seguridad fue rapidito, hubo casos penales, el caso de Progredán, el caso de Cartón de Venezuela, que ya se los comenté, el caso de la ingeniería y constructora de Belca, que fue resuelto muy rápido, muy rápido, y pues se le sentenció como tal, pero la persona no. Continúe. Ok, gracias. Estaba comentando del caso de Belca, tengo aquí una fallita técnica, que es que en el caso de Belca tenemos que fue un juicio muy rápido, la persona se declaró culpable de no haberle dado al trabajador los equipos de protección personal, e incluso la familia del trabajador apoyó al empresario, etcétera. Total que la persona quedó liberada por aquella cosa de que hay un régimen de presentación, pero el delito de la muerte del trabajador por violación de normas de higiene y seguridad pues nunca se aplicó. Y el caso del Parque de Diversiones Italoamericano, pues ya se los comenté, de esos casos penales. Y casos por responsabilidad objetiva, es decir, por cobro, por búsqueda de indemnizaciones, hay muy variadas, incluso por la aplicación de otras leyes. Por ejemplo, hay un caso de SH Fundiciones donde la familia del trabajador, aplicando la ley, lo que buscó fue la indemnización, no se preocupó por la parte penal, no sé por qué razón. Está el caso de Planta Lama, que ocurrió en PDVSA, donde murieron, creo que alrededor de 28 trabajadores, de los cuales 2 solamente eran de PDVSA, las demás eran de contratistas. Y bueno, ahí, interesante que ahí no se aplicó nunca la doxima, se aplicó el Código Penal, pero el Código Civil, perdón, y uno de los trabajadores logró una indemnización importante, y cuando llegó el presidente Chávez exigió y le exigió a PDVSA que a todos los demás trabajadores, a los sobrevivientes, familiares, por supuesto, de esos sobrevivientes, y a los accidentados sobrevivientes se les pagase como tenía que ser. Tal caso de Trade World Center, allí en Valencia, cuando se estaba construyendo, hubo muchos accidentes
está como caso a citar, y está el caso de Dilao Flexilo, que es muy importante porque sentó jurisprudencia, y además que es un luchador incansable. Una vez que terminó con ese accidente y todos esos casos, creó una cosa, él y otros trabajadores accidentados, una institución para ayudar a trabajadores que se accidentan en forma donde las empresas lo abandonan, el sindicato lo abandona, en todo el mundo lo abandona. Y tal caso de Marcelo Rivero, que ese sí es un caso también de fatalidad, interesante porque él era un transportista y estaba entregando una mercancía en un sitio que explotó porque había mucho fuego artificial. La compañía transportista no le quiso reconocer nada a él y al final la empresa termina demandada y pagando por la aplicación de la ley de protección al menor. Sí, entonces para ir cerrando, bueno, estamos hablando de impunidad. ¿Cuáles pueden ser las causas de la impunidad? En mi opinión, hay muchas. Y yo le pediría a ustedes que me están escuchando que agreguen las que consideren que falten. Por ejemplo, estamos en presencia en un movimiento de los trabajadores desinteresados por el tema de la salud y la vida en el trabajo. Salvo excepciones, aquí los sindicatos nunca le ha interesado ese tema. Salvo un Pedro Abarca ya en Lara que dejó escuela, eso, y aquí Carlos Reyes con los gráficos, y quién sabe otro más por ahí que se me escapa, pero no está en el movimiento de los trabajadores, el que está sindicalizado, esa central sindical bolivariana, socialista, no sé qué cosa y demás. Eso, miren, no es su cabeza. Yo estaba los digo que los conozco, estamos con empresas juntos y no hay manera de, era para presentar realmente que este año pues, trabajamos el centenario de natalicio de Cañizales, no fue posible. A eso hay que agregarle un empresariado que tiene la ley para burlarse. Y por supuesto el otro elemento que juegan unos entes gubernamentales incapaces de hacer bien su trabajo de progresar. En la mayoría de los casos el INSACER no ha hecho su trabajo como es, por la razón que sea, por falta de capacidad, falta de músculo, falta de técnica, etc. Y bueno, también algo muy grave que tenemos una opinión pública desinformada sobre el tema. Que es más, una opinión pública que no sabe que cuando un trabajador se mata por falla del sistema de seguridad en el trabajo, una responsabilidad de un litro o 100, pero lo sabe y no hay quien lo difunda. Y un tema como lo que hace la ley de la tercera laboral, que yo creo que es una de las grandes, por las entrevistas que he hecho para mi tesis doctoral, con muchas personas, el tema de la transacción es para hacer una investigación de que en muchos casos ni siquiera llegan al tribunal como tal. Aquello de que dicen en el argot público, o de los abogados, no todos por supuesto, con respecto a los abogados que yo conozco, pero que muchos abogados dicen que es mejor un mal arreglo con buen juicio. Una pregunta, ¿y las láminas no han avanzado? Sí, continúe, profesor. ¿No? Ok, las láminas han avanzado, ok, eso es lo que es importante. Adelante. Bueno, estamos hablando del tema de ya va, de las transacciones. Parece que no puedo leer el artículo como tal, que es el artículo 256, que es algo completamente legal, pero mire, yo considero, y es la propuesta que estamos haciendo, que sobre ese tema no debería haber transacción. O sea, sobre el tema de un herido, el tema de una persona enferma, pues no debería, y menos de un fallecido.
nosotros, el movimiento de los profesionales y técnicos que hemos estado en esta materia, pues mira, no hicimos mucho por es más, creo que no hicimos nada, hubo como un pequeño intento, pero asociado a la Loximat, pero no. Entonces, eso es algo que hay que incluir, modificar, para no, para que este tema, para que no sea una causa de impunidad empresarial, la transacción. Si es que nos interesa acabar con la impunidad empresarial. Bueno, y la última lámina está hablando de lo que es el qué hacer, o sea, para ir cerrando, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que fundamentalmente los que estamos interesados en este tema tenemos que crear una, no sigla, no suma de siglas, sino de verdad, tener un equipo de trabajo a nivel nacional con representación en todos los estados donde podamos. Ya tenemos, ayer vimos que hay 3 asociaciones, está la AO, la Asociación Nueva de la Medicina del Trabajo, está eso, y claro, no todo el mundo está interesado en defender este tema como tal, pero los que estén interesados podemos crear una red para que pase cosas de la más sencilla hasta la más compleja. La más sencilla que nosotros deberíamos estar produciendo una especie de manual que le dé al trabajador accidentado o a la familia del fallecido. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orientarlo. Porque es que llega donde todos marean. El propio Carlos Marea van a cualquier actividad. El INASEL. Yo recuerdo una compañera que incluso tiene un cargo importante ahorita creo que en el Instituto de la Mujer, que cuando tuvo su conflicto como delegada de prevención con el Banco un elemento que nosotros pudiéramos trabajar y por supuesto impactar a la inserción, sin de asociaciones, por supuesto con el debido respeto de cada quien. Y bueno, una red que dé apoyo a los trabajadores accidentados en sus reclamos de daño objetivo y daño subjetivo. No hay por qué tener un equipo de abogados. Si los hay, mejor. Nosotros tuvimos en CATI en los años 80, 90, una experiencia de una oficina de asesoría laboral. Y nosotros dábamos ahí asesoría a los trabajadores de los abogados que nos daban apoyo. Y sobre todo a los familiares. Porque de verdad, como dicen en el argot de la calle, se los baila. Y nosotros tenemos que denunciar el sistema de transacciones. Bueno, con esto doy por culminada mi ponencia y bueno, esperaré las opiniones y las preguntas que puedan surgir en el momento que empiece como tal. ¿Aló? Sí, muchísimas gracias, profesor Eric Omaña, por Está completo. Ok. por esta disertación que nos acaba de hacer, que, bueno, que forma parte de su trabajo de investigación en la tesis doctoral que viene desarrollando sobre el tema de la impunidad empresarial en los accidentes de trabajo. Bueno, se está sumando ahorita el doctor Francisco González. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches. A este conversatorio. Agradecemos al profesor Eric Omaña. Ya el tiempo de esta grabación está por concluir y bueno, vamos a continuar en una nueva sala para grabar la siguiente parte con el doctor Francisco González. Muchísimas gracias, profesor Eric. No, gracias a ustedes y saludos a los otros ponentes. Chao.